Seguimos con el módulo de reconocimiento visual con Deep Learning y esta es la parte 2 de detección de objetos. Y vamos a ver algo que hablaba Matías, cómo afrontar la detección multiescala, porque yo en algún momento les presenté una imagen de personas en diferentes distancias, donde los rostros se veían más pequeñitos, más grandes, y dije, ¿cómo afrontamos esto? Y algunas ideas para tener diversidad de tamaños es usar anchors. Sin embargo, hay una cuestión de fondo que hay que entender, y cuando entendamos nos vamos a dar cuenta que en realidad esos modelos no tienen nada de multiescala. No tienen nada de multiescala porque usan un feature map o usan características de un solo nivel. No utilizan la ¿Se acuerdan que las primeras clases hablamos de texturas, de color, que la red tiene un comportamiento jerárquico? Ese comportamiento jerárquico no lo hemos explotado. Y ese comportamiento jerárquico es el que tiene relación con la pirámide multiescala, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora. Y luego vamos a ver otro tema que de estos dos temas son del mismo grupo y son componentes que se ocupan hoy en día en los diversos modelos del estado del arte, es decir, son propuestas que se han mantenido en el tiempo, Focal Loss y Feature Pyramid Network. Vamos a ver hoy eso, en esta primera parte. Déjenme ver los tiempos aquí para no pasarnos. Ok. Cuando uno tiene una red convolucional, tengo este esquema tradicional. Tengo la red, lo amarillo es el backbone. Lo amarillo es el backbone y la parte del predictor también le llamamos el head, ¿no es cierto? El head del modelo, que es un head que dependiendo de la tarea que estoy desarrollando, puede que tenga diversas estructuras. Por ejemplo, podría ser un clasificador. Entonces, ahí hay un conjunto de neuronas que van a clasificar. Si hablamos de segmentación, el predictor es, vamos a ver la próxima clase, la segmentación es un conjunto de neuronas también como mapa, como bidimensional, que va a clasificar cada píxel como de cierto tipo de objeto, ¿no? Este píxel es, por ejemplo, del fondo, esto es del árbol, esto es de la pista. Si hablamos de detección, en la detección el predictor está compuesto por, generalmente, el clasificador de objetos y el regresor de rectángulos. Tengo que inferir rectángulos. Esa es la diferencia, ¿no? Con otros modelos, que aquí importa el bounding box. ¿Ok? Y a veces el predictor, o normalmente el predictor, cuando hablamos de anchors, se define a partir de esos anchor base. Y finalmente lo que hace el predictor es encontrar esa transformación del anchor base o del anchor para llegar a calzar con el objeto, ¿no? de interés. Entonces, el gris es el head, el predictor, y el backbone es lo amarillo. Y la red convolucional tiene este comportamiento, que dado que tengo un input, ¿sí? Las capas iniciales van a comenzar a sacar información y van a inicialmente tener información de bajo nivel. Esa información de bajo nivel o esa información como a nivel del píxel, del punto, donde no hay interacción con el resto, como por ejemplo el color, el ángulo, bordes, en fin. Es información llamada información de bajo nivel semántico. No es suficiente para caracterizar un objeto en su complejidad, como por ejemplo, no es suficiente para caracterizar a un dígito 1, 2, 3, a un objeto tipo polera, tipo chaqueta, tipo vestido, en fin, no es suficiente para describir objetos complejos. Entonces, conforme avanzamos en la profundidad, vamos enriqueciendo esos vectores de características. De modo que en cada nivel tengo diferente tipo de información y lo que está casi al final, lo más al final, es información rica particularmente en el tipo de objetos sobre los cuales es entrenado este modelo. Pero además de aumentar la semántica, ¿no? Porque del low semantic hacia high semantic, ven aquí, high semantic, además de ese comportamiento hay un comportamiento inverso respecto a la resolución. Sucede que al inicio yo tengo todos los puntos, ¿no es cierto? Todos los píxeles, la máxima resolución dado el input. Y conforme voy avanzando, como voy agregando información, también voy quitando resolución y voy teniendo información más
de campos receptivos más grandes. No es como que inicialmente estoy cerca del árbol, miro detalles, pero no miro el árbol, así que yo miro solamente la textura ahí, el color o la diversidad de bordes que hay ahí. Pero conforme me alejo, yo voy a tener una figura un poco más amplia y voy a entender que se trata de un tronco, que hay zonas verdes y que hay un objeto ahí un poco con más significado, ¿no? Que es el árbol. Y eso lo voy a lograr aumentando la escala, y aumentar la escala significa moverme hacia lo más profundo o alejarme del objeto. Entonces, en la práctica, conforme aumente la semántica, la resolución va a ir decayendo, ¿ven? De high resolution a low resolution, porque los feature map finales van a ser muy pequeños, muy pequeños. Pasamos, por ejemplo, de una imagen de 448 hacia un tensor que tiene espacialmente 7 por 7 puntos, 7 por 7 nodos. ¿Ok? Y eso no es suficiente para resolver los problemas diversos, como eso que contábamos la clase pasada, cómo detectar objetos pequeños. Los objetos pequeños en este nivel se pierden. Si acá tengo un objeto, por ejemplo, de 10 por 10, posiblemente al reducir en un factor de 32, ese 10 por 10 desaparece. Digo de 32 pensando en una ResNet, ¿no? En una ResNet que tiene un factor al final de reducción de 5, ¿no? Se divide hasta, perdón, de 32, 2 a la 5, hasta un factor de 32. Entonces, objetos muy pequeños van a perderse y nunca voy a tener representados objetos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, hasta ahora solamente lo que hemos hecho es utilizar un predictor dado un feature map. Y eso en la práctica es usar solamente una escala. Entendamos un poquito más. Y ahora recordemos un poco lo del campo receptivo. Habíamos dicho que el campo receptivo tiene que ver con la zona en la imagen que afecta a la neurona. Y resulta que cada una de las neuronas del feature map final, o de un feature map en cierto nivel, particularmente en el último nivel, en el último bloque amarillo, todos los nodos, todos los 7 por 7 nodos que hay aquí, todos tienen un campo receptivo similar. Es decir, como han venido homogéneamente, o han venido todos los puntos igualmente transformados, es decir, aquí todos han aplicado una convolución de 3×3, aquí también, y se han reducido en la misma cantidad. Entonces, todos esos puntos miran diversas zonas, sí, miran diversas zonas, pero el tamaño del campo receptivo de todos los puntos es el mismo. Es decir, si estoy en el último nivel, posiblemente el tamaño del campo receptivo sea aquí una zona, voy a poner un número nada más, de 500 por 500 en cierta posición. Pero esos 500 por 500, vamos a explicarle un poco para que caiga dentro de la imagen, esos 300 por 300, ese tamaño del campo receptivo es igual para todos los puntos de un nivel en particular. Entonces todos miran una misma, vamos a llamarle así, una misma cantidad de información. Todos por igual, no hay diversidad. Y eso no está bien, porque hay algunos objetos que requieren procesamiento de campos receptivos más pequeños. Por ejemplo, si tengo objetos que están muy lejos, los campos receptivos que debo mirar son más pequeños. Si yo miro mucho, voy a perder al objeto. ¿No es cierto? Esa es la idea. Para, por ejemplo, reconocer a un elefante que está a una cuadra, a 100 metros, ustedes tienen que analizar una ventana más pequeña que para reconocer a un elefante que está, digamos, a 10 metros. ¿Sí? Ustedes tienen que mirar mucho más, o tener un campo receptivo más grande, ¿sí? Tener más información. Dado que ustedes tienen diferente información, diferente tamaño de ventana, diferente tamaño de campo receptivo, ustedes pueden usar un clasificador cualesquiera, porque ese clasificador, o sea, me refiero al elefante, ese clasificador de elefantes, dado que ustedes ingresan la ventana pequeña para reconocer al elefante pequeño, la ventana más grande para reconocer al elefante grande, va a contener el mismo tipo de información. Pero si ustedes para reconocer al elefante pequeño utilizan la misma ventana que usaron para reconocer al elefante grande, ese elefante pequeño va a incluir información que va a hacer confundir al modelo. Por ejemplo, información del contexto, de otros animales, del ambiente en el que está, y no va a ser, a veces no va a ser adecuado para inferir
que se trata de de un elefante. No sé si me dejo entender. Entonces, dependiendo de cómo aparecen los objetos en la imagen, en su tamaño, yo necesitaré diferentes campos perceptivos. Y eso hasta ahora no lo hemos visto. Hasta ahora siempre hemos usado un solo feature map. Y ese feature map que hemos usado, para todos los puntos, tiene el mismo alcance o el mismo tamaño del campo perceptivo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Es importante entender eso, ¿ah? Es como clave, entender lo del campo receptivo. Pero disculpa, profe, pero el campo receptivo sería el anchor Cuento. y las No, 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 transformaciones no, que no. serían. El campo receptivo no es el anchor. De hecho, eso es bueno, que sean esas preguntas. Voy a recuperar la presentación de ayer. Creo que eso es interesante aquí. Están viendo la clase de ayer, ¿no? Ajá. Ya. A ver, fíjense este feature map. Esta figura me gusta porque es explicativa en ese contexto. Miren el punto rojo aquí. El punto rojo tiene, estoy suponiendo que tiene un campo receptivo de este tamaño. Todo lo que está enmarcado dentro del rectángulo rojo en la imagen es el campo receptivo, que podría tener cierto ancho y cierto alto, pero ubicada en cierta posición, en una posición relacionada con la posición del nodo, ¿sí? Ya. Si nos movemos un poco a la izquierda, hacia el primer nodo de la fila del rojo, o sea, de la tercera fila, yo voy a tener otra zona, aquí más o menos, por la zona entre el auto, la camioneta y el perro, por aquí. Y aquí vamos a tener otro campo receptivo, del mismo tamaño que el rojo. O sea, vamos a tener un rectángulo con la misma área. Eso es lo que quiero decir, el rojo. Pero ubicado en otro lado. ¿Sí? Porque simplemente el punto espacialmente está en otro lado. ¿Sí? Pero el tamaño del campo receptivo es el mismo para todos, porque estoy en un solo nivel. Y todos estos nodos del nivel del feature map se han procesado de igual manera. Han venido reduciéndose o aplicando convolución de igual manera. Entonces resulta que los tamaños del campo receptivo son iguales para todos. Ahora, el campo receptivo no es lo mismo que los anchors. Los anchors son rectángulos, o son base que se transforman para llegar al tamaño de un objeto. Por ejemplo, yo puedo tener acá un rectángulo para este nodo, para clasificar el caballo, puedo tener un rectángulo más, como por ejemplo, sé que voy a reconocer caballos, entonces mi rectángulo base puede tener un aspect ratio, diríamos el doble de ancho, ¿no? Respecto al alto. Dos veces el ancho es el doble del alto, ¿sí? O sea, alargado horizontalmente. Entonces yo puedo tener un rectángulo base de cierto tamaño, pero el rectángulo base no es lo mismo que el ancho. El rectángulo base solamente es un prior, una información que le doy al modelo para que lo transforme y haga calzar con el objeto real. Pero el campo receptivo es lo que realmente ve la neurona roja, esta neurona rojo. Lo que realmente ve es esta parte, nada más. Y con esa información que ve, tiene que inferir algo. Tiene que inferir un rectángulo. Porque el campo receptivo se define como la información del input que afecta a una neurona. En palabras como coloquiales, podríamos decir que es lo que esa neurona observa, ¿ok? O lo que esa neurona de alguna manera procesa del input. A través de un proceso jerárquico, ¿no es cierto? A través de los diferentes, o sea, inicialmente procesé cierta información de aquí por convolución, luego la pasé a otro nivel, la pasé a otro nivel, y esos niveles fueron creando campos receptivos más grandes porque procesaron o interrelacionaron diferentes partes de aquí, y al final tengo una salida determinada que corresponde a un campo receptivo particular. Entonces, con esa información, uno lo que tiene que hacer es inferir un rectángulo. ¿Okay? Entonces el campo receptivo es lo que realmente observa cada una de las neuronas. Entonces, cuando digo que, por ejemplo, aquí mismo ya, imaginemos que queremos detectar personas. Acá detrás del caballo hay una persona, ¿observan ahí? Sí, ¿Y sí, sí. quién será el encargado de detectar esa persona? Tal vez la neurona que está al lado del rojo, ¿no? Nodo azul, a la Ajá. derecha del rojo, estará encargado de detectar esta persona. Pero resulta que este nodo a la derecha del rojo tendrá la misma área del campo receptivo, pero ubicado más a la derecha. Entonces quiere decir que aquí
en el punto, aquí puedo hacer anotación, a ver si, estamos en Zoom, ya, interesante. Aquí habrá, por ejemplo, se podría ser la ubicación del nodo correspondiente aquí. El campo receptivo debería ser similar con la misma área del... Y ese sería el campo receptivo que debe permitir inferir que ahí hay una persona a esa neurona. Pero resulta que la información que hay aquí es ruidosa y difícilmente logrará identificarlo. ¿Por qué? Porque es otra escala. Tal vez lo que necesito es un campo receptivo más pequeño. ¿Me dejo entender? ¿Y cómo consigo ese campo receptivo más pequeño? Pregunta. Pero ¿Cómo consigo un sí, campo receptivo más pequeño? haciendo eh, un feature map con distintas dimensiones. En este caso debería tener más de esos nodos, por así decirlo, de esas pelotitas, ¿o no? No, 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 Sería, no, porque aquí en este ah, nivel, cualquier pelotita que yo tenga aquí, va a tener el mismo campo receptivo, o sea, va a tener el mismo tamaño. O sea, si estoy en ese nivel, ¿cuál sería la solución entonces? ¿Qué nivel tiene eh, un campo receptivo más pequeño? Vamos a poner que acá hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta nivel 4 y nivel 5. o sea, como que va cortando la red neuronal en pedacitos y va sacando, o sea, en distintas capas, va sacando información, feature maps, y eso, y ocupa eso para detectar, ¿o Lo que no? tú me Como lo dices hacemos. es meternos en un nivel anterior a esto. O sea, si yo me meto en un nivel anterior a esto, tengo más resolución. La resolución tiene que ver con la cantidad de bolitas que encontramos. Puede ser que, bueno, aquí sale más, pero vamos a poner que aquí hay muchas más. Hay más bolitas en un cierto nivel, en el nivel 3, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, el campo receptivo de esto, aquí, esto podría estar asociado también a esta parte de aquí, el campo receptivo es más pequeño. ¿Sí? Entonces, Ah, este de aquí va a tener un campo receptivo más pequeño en esa zona. Porque mientras aumentamos, los campos receptivos aumentan. Eso lo vimos. Lo vimos. mm. Sí. Bueno, voy a borrar esto. Clear Y, all. la, y ya que el campo receptivo y los anchors no tienen mucho que ver, un campo Tienen que receptivo ver, puede pero no tener es lo más de un mismo. anchor, no es lo mismo. Espérate. Pues, Ahí está. Si yo aumento, o sea, voy más profundo, aumento el campo receptivo. Eso es lo que decimos. Ahora, tiene que ver porque esta información es lo que permite finalmente entrenar buenos anchors. Pero el anchor es un rectángulo base, es decir, a partir de esta información del campo receptivo, lo que el modelo va a hacer es, con esta información yo voy a definir un caballo, que el caballo está aquí, no sé, por ejemplo. Pero el rectángulo base podría ser un rectángulo más pequeño incluso, ¿no? Que es un prior que uno define y eso se adapta para encalzar al caballo. Pero el campo receptivo es la información que se utiliza para inferir eso. Entonces, por ejemplo, para inferir al perro, yo puedo utilizar poca información o puedo usar mucha información. ¿Ven? Y esa información es la que utilizo para encontrar el mejor rectángulo. Entonces, como que la cantidad de información que uno necesita para reconocer ciertos objetos es variable. No podemos usar un solo nivel. Entonces, esto es lo que quiero transmitir ahora. Entonces, necesitamos hacer un trabajo multiescala. Entonces, el asunto multiescala, ahora están viendo el simple COMNET, ¿no? El amarillo, volvemos sí, al amarillo. Ok, el asunto multiescala es algo también que en el año 2017 se dio y que ha servido para el trabajo del estado del arte, cómo tener una red multiescala. Y no es muy complicado de entender, ahora lo vamos a ver. Vamos a eliminar esto, ahí, ya, estamos ahí. Entonces, hay un trabajo hecho en este trabajo de Feature Pyramid Network. Déjenme ver si acá tengo los nombres. Es que Grishevsky, se me fue el nombre ahora. Déjenme ver aquí. Un momentito, un momentito. Hay que decir.
Sí. Aquí está viendo el paper. Esto de aquí lo escribieron en el año 2016, se publicó en el 2017. Y esto quería validar, claro. Estos dos trabajos que vamos a ver ahora son del grupo de Facebook, ¿no? Aquí está el paper. Ahí está el paper. Facebook AI Research, FAIR. Y este es el Feature Pyramid Network. Miren, ahí lo subieron. O está actualizado, ¿no? En el año 2017, la última actualización del año 2017. Los dos temas que vamos a ver son del mismo equipo. Y uno de los autores aquí importantes es digamos, que lidera el grupo, es Ross Girshick. Ok. Entonces, Feature Pyramid Network lo que hace es tratar de resolver ese problema en el que yo necesito variabilidad de cantidad de información, diversa cantidad de información, para detectar diversos tipos de objetos. Entonces, aquí se proponen, dado lo que yo dije, se proponen tres alternativas. Pensemos en eso de poder reconocer objetos grandes y pequeños. Objetos que están muy lejos y objetos que están muy cerca. Eso es lo que, cómo se define. Entonces, podemos utilizar, esto de aquí representa una red convolucional en diferentes niveles, ¿sí? Niveles de alta resolución, pero poca semántica, y niveles de baja resolución, pero que tienen harta semántica, tienen información sumarizada de otros niveles. Entonces, aquí hay tres alternativas. Fíjense, ¿qué hace la A? Lo que dice, si quieres también reconocer objetos pequeños, entonces, haz una predicción, no solamente del último nivel, como estamos acostumbrados, sino que también pon un predictor en otros niveles. O sea, el head de predicción, ponlo en diferentes niveles de acuerdo al tamaño del objeto. ¿Qué les parece esa alternativa? La alternativa A. Voy a seguir No es explicando y ustedes mala, me cuentan pero luego. ¿cómo saben ¿Ah? cuál ocupar? No es Eso no es un mala, pero problema ¿cómo se sabe porque uno puede tener, de acuerdo al tamaño, cuando uno entrena un modelo, uno tiene los tamaños de los rectángulos. Entonces, dado que yo entreno un modelo, yo, para los objetos pequeños, bajo ciertos parámetros, o sea, objetos pequeños, podríamos decir, o sea, hay que definir una escala de objetos, ¿sí? Hay que definir una escala de objetos, eso se puede hacer. Entonces, los objetos, por ejemplo, que tienen un área cercana a 32 por 32 van al primer nivel. Objetos, o sea, el nivel menos profundo. Objetos que tienen un área de 64 por 64 cercano van al siguiente nivel. Y así vamos aumentando. Pero acá hay un problema, pero lo vamos a ver después. Entonces, cuando uno infiere, pasa una imagen, porque uno no sabe a priori qué tamaño tiene, ¿sí? Y uno activa todos los predictores y se queda con el que más confianza, ¿se acuerdan de un valor de certeza? O un valor de confianza, o una probabilidad de que sea un objeto, ¿no? De cierta clase. El que tenga mayor score ahí es el que se queda. O sea, al final, como uno, en inferencia, uno activa todo. Y el que tenga mayor score es el que, con el que nos quedamos. Eso es en paso de test o de inferencia. Bueno, esa es la primera alternativa. Poner o enlazar predictores en cada nivel. O tal vez en un grupo de niveles, tal vez no tiene que ser en todos, porque los menos profundos, o el menos profundo tal vez no me interesa. ¿Sí? Ok, la otra alternativa es llegar hasta el nivel superior, hasta el más profundo, y a partir de ahí comenzar a aumentar el tamaño para aumentar resolución, entre comillas. De manera que me permita reconocer objetos pequeños. Antes me dijeron, ¿qué es lo que debo hacer? Tener más bolitas, ¿no es cierto? Más nodos, más neuronas que representan la resolución. Entonces, una forma de hacer eso es hacer upsampling, ¿no? Es decir, hacer doblar el tamaño, por ejemplo. Doblar el tamaño en cada dimensión. ¿Será válido eso? Eso es lo que es el B. ¿Será válido o no? Entonces, hasta ahí, ¿cuál es el problema del A y cuál es el problema del B? ¿O no hay problema? ¿Qué opinan?
¿Algún comentario? Pensando. ¿El A o el B? El A, ¿alguien está hablando del A? ¿Qué problema tiene el A? Fíjense en eso, hints. Pero es que Tienen que fijarse en esto. Las capas o niveles menos profundos tienen bajo nivel semántico, son pobres semánticamente, no representan bien a los objetos, no me discriminan, no va a ser capaz de detectar a un caballo o clasificar a un elefante o a un árbol, en fin. Pero lo bueno es que tiene alta resolución, tiene muchos puntitos. Y los más profundos tienen mucha semántica, son buenos reconociendo cosas, pero tienen pocos puntos. Y acá, como me dijeron al inicio, hay que aumentar la cantidad de puntos. Entonces, una forma de aumentar la cantidad de puntos es hacer del último, a comenzar a hacer upsampling o resize, ¿no? Doblar el tamaño de las ventanitas, perdón, de las capas o canales, aquí, de los tensores, especialmente aumentarle su tamaño. El A y el B. Diego, adelante, Diego. ¿Aló? ¿Me escucha? No, se escucha muy despacito. poco, muy lejos. Ya se lo escribo. Pero algo te voy escuchando, a ver. Sí, mi pregunta va con el B. Si, por ejemplo, en el primer predict tenemos una falla o un predict bajo, en la primera capa del B, ¿Sí? si hay un predict bajo, ¿ese error se va a seguir arrastrando a los otros? No, porque los predictores no se arrastran. El predictor es independiente. Fíjate, el predictor toma el nivel más profundo o menos profundo y predice. Los predictores no dependen entre sí. Ya, El predictor, gracias. claro, infiere a partir de cierta información. La información es lo que está en azul. ¿Alguien más? Quería Diego y Carlos. Oye, profe, sí, una pregunta. ¿Y por qué querría yo aumentar la resolución en niveles más profundos si lo que yo quiero es clasificar el objeto? Yo lo que necesito en realidad es que el modelo sea capaz también de reconocer objetos pequeños. Y resulta que al final los objetos pequeños se pierden, porque Ah, bajaste mucho ya, la resolución. ya, ya, Entonces, objetos pequeños los vas a perder. comprendo. Ujú. Entonces, ¿alguien tiene la respuesta? La desventaja del A y el B. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, ok. Entonces, el problema del A es que es esto justamente, que los niveles inferiores tienen pobre semántica. Es decir, si yo comienzo a tener predictores de estos niveles directamente, mientras baje el nivel el predictor va a ser malo, va a predecir mal porque la información que le estoy pasando no es suficiente no es completamente, o no tiene una riqueza semántica como para poder inferir bien. ¿Sí? Entonces va a seguir siendo malo para objetos pequeños. ¿Y qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso tampoco me sirve para objetos pequeños, porque lo que estoy haciendo aquí es aumentando la información del último nivel, y el último nivel ya perdió información. En realidad, lo que estoy haciendo es simplemente tomando la información que hay en ese nivel pequeño y duplicándola, pero no estoy agregando nueva información como para poder rescatar la información del objeto que se perdió. Nunca voy a poder detectar objetos pequeños en ese contexto. Tanto el A como el B son malos, pero el A y el B juntos pueden ser buenos, y justamente el C representa eso. ¿Qué pasa si yo utilizo información altamente semántica y la combino con información de alta resolución? Es decir, en algún nivel de aquí estará la información que perdí, pero esa la combino con la información altamente semántica que se agregó conforme avancé en los niveles, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en cada uno de estos niveles. Combinar información de un nivel profundo con un nivel anterior. Y eso volver a combinarlo con niveles menos profundos. Y eso finalmente me va a dar información acerca de objetos pequeños. Me va a dar la información que necesito para poder detectar a esos objetos que pudieron haberse perdido en último nivel o en niveles superiores.
Entonces, finalmente, fíjense, hago esta combinación y ahora de cada uno de estos niveles comienzo a predecir. Fíjense ahí la estructura, ¿no? Que aquí está más detallada. Entonces, esto es un modelo ResNet. Ingresa la imagen. Recuerden que en la imagen, en la primera convolución, el primer bloque, trae un extrae de 2 por un max pooling. Luego, perdón, trae un extrae de 2, luego hay un max pooling, hay una convolución al segundo bloque, y se va reduciendo la dimensión espacial ya en 4, y luego se vuelve en la convolución 3 a hacer una reducción, y aquí en este nivel ya tengo una reducción en un factor de 8, y aquí en este nivel tengo una reducción en un factor de 16, y en el último nivel tengo una reducción en un factor de 32. Esto es cómo se ha ido reduciendo, este 32, 16, cómo se ha ido reduciendo la resolución. ¿Ya? Entonces, lo que dice el Feature Pyramid Network es, ok, toma la información del último nivel, y en este caso ese sería M5. M5. Ahora, para generar M4, combina el M5 con la información que te dé el 4. Pero ojo, la información que te dé el nivel 4 no tiene la misma dimensionalidad espacial. El alto y ancho es diferente. Entonces, bueno, en realidad este es más grande, ¿no es cierto? El nivel 4 tiene más alto que ancho porque tiene mayor resolución que el nivel 5. Entonces, el nivel 5, el M5, fíjense, se hace upsampling, o sea, se dobla su tamaño en un factor de 2 en cada dimensión. Eso es lo que dice aquí. Y otra cosa, como la cantidad de canales en cada bloque es diferente, esta convolución que ven acá de 1 por 1, lo que hace es estandarizar la cantidad o la profundidad. Recuerdan que yo les dije que uno utiliza convoluciones de 1 por 1 cuando quiere transformar o quiere reducir o aumentar el número de canales de input hacia otro número de canales. Entonces, aquí se aplica una convolución de 1 por 1. Y como práctica estándar, la cantidad de canales que hay en cada uno de ellos es del orden de 256 valores. Entonces, aquí se transforma a 256 la cantidad de canales, se dobla espacialmente, esto se transforma a 256 y como ya están homologados, se suman. Aquí hay una suma. Esta suma es la combinación de estos dos mundos, el 4 con el 5. Y luego el 4, el M4 que tiene información del 5 ya, se combina con el 3. Entonces estamos trayendo la información más profunda y mezclándola con información de alta resolución. Y bajo el mismo esquema, seguimos hasta el nivel que uno desee, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hasta el nivel 2. El M3 se mezcló con el nivel 2 y generó M2. Entonces aquí tengo 4 niveles de escalas. El M2, M3, M4 y M5. Y de cada uno de estos se construyen predictores. Estos predictores que están en gris, P5, P4, P3, P2, que son los predictores 5, 4, 3, 2, son los diferentes predictores que extraen información de diferentes escalas. Este M5 tiene una escala determinada, el M4 tiene otra escala, el M3 tiene otra escala, el M2 tiene otra escala. Entonces ahí hablamos de multiescala. ¿Sí? Esto es Feature Pyramid Network. En detalle, esta convolución que ven aquí, lo que hace, o este predictor en realidad, lo que hace, el predictor head aquí, es aplicar una convolución de 3×3 a este feature map, a cada feature map. Ahora tengo 4 feature maps, cada uno de escalas diferentes. Entonces se transforma de algún modo, se combina la información en cada uno a través de convoluciones de 3×3 y luego se aplica un clasificador. Vamos a clasificar los objetos que hay, lo típico, tipo lo que hace Faster RCNN, ¿no? Y por otro lado vamos a entrenar regresores. ¿Se acuerdan de los 4 parámetros para cada rectángulo? Sí, aquí podemos utilizar anchors, tal y como lo hicimos con Faster RCNN. Ok, entonces fíjense que aquí hay algo interesante. Entonces tengo el predictor 5, el predictor 4, el predictor 3. Eso quiere decir que si estoy clasificando animales, acá habrá un clasificador vamos a seguir con el ejemplo de elefantes que recibe información del M5. En el P4 habrá un clasificador también de elefantes que recibe información del M4. Pero para que clasifiquen bien,
el M5, habíamos dicho, tenía un campo receptivo más grande, ¿no? Porque está en un nivel más profundo, ¿sí? El M4, para que clasifique elefantes, debería enfocarse en objetos que tengan o que estén menos cerca del usuario, es decir, que no requiera ventanas tan grandes, que requiera ventanas o campos receptivos más pequeños, un poco más pequeños. Pero en ambos casos, como tengo diferentes campos receptivos, la idea es que el contenido que está en esos campos receptivos de diferentes tamaños, si tengo que clasificar un elefante, imagínense el elefante que está a 10 metros y otro que está a 20 metros, entonces tengo dos tipos de campos receptivos. Finalmente, la información que me entrega el campo receptivo de diversos tamaños va a ser la misma entre sí, sino que uno va a ser más pequeño y tendré acá información de las orejas, de los colores, tipo grises, y en el más grande, como se va a asociar a elefantes más grandes, va a tener la misma información. Va a estar las orejas, tonalidades grises, texturas media, como con arrugas, en fin, ¿no es cierto? Una textura de piel de elefante, por ejemplo. Entonces, los clasificadores van a recibir la misma información para clasificar un elefante. No va a tener diversidad, o sea, pueden tener una variedad, sí, pero se trata de que en ambos casos se entrene un clasificador orientado a un mismo tipo de objeto, ¿sí? Entonces, dado que es así, se sugiere que los clasificadores compartan, dicho de otro modo, los clasificadores entendidos como una función que hacen algo, deberían ser la misma para cada uno de los niveles. ¿Sí? El P5 utiliza una función para clasificar elefantes y el P4 utiliza la misma función para clasificar elefantes. Y eso está bien, porque eso fuerza que la información que saque del M5 sea coherente con la información que saque del M4 si es que se trata de clasificar elefantes. Recuerden, un elefante lejos, un elefante pequeño. La información que uno va a extraer es la misma. ¿Por qué? Porque los campos receptivos son diferentes. ¿Sí? Si los campos receptivos fuesen iguales, ahí no tiene sentido, porque la información que saque del que está lejos y el que está cerca van a ser variada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama shared weights, que las funciones que se encargan de predecir son las mismas. Es decir, este bloque que ven aquí de clasificación y de boundary box son los mismos para cada uno de los predictores. Ok. Entonces, en particular, este modelo de Feature Pyramid Network lo que propone en sus heads de clasificación es utilizar, aquí se construye convoluciones de 256 canales y se estaquea, es decir, se apilan varios bloques convolucionales de 3x3, es aquí, que procesan o transforman el feature map correspondiente y generan un predictor aquí. Y el predictor no es más que K por A neuronas. ¿Por qué K? K es la cantidad de clases. ¿Y A qué es? A es el número de anchors. Y por abajo están los regresores para entrenar los rectángulos, ¿no es cierto? Que son 4 por cada anchor, como lo que vimos en la clase, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, esta es la estructura que siguen estos heads de clasificación. Entonces, si entra una imagen, esa imagen, dependiendo de los objetos, en entrenamiento, por ejemplo, va a ir entrenando cada uno de los predictores, su clasificador y sus boxes. Ahora, alguien me preguntó cómo definir en entrenamiento. Uno aquí define anchors. Fíjense, los anchors. Como estamos en diferentes escalas, significa que los predictores tienen que enfocarse en diferentes tamaños de objetos. Por lo tanto, no tiene sentido que tengan los mismos anchors, ¿no es cierto? Porque los anchors tienen un área. Entonces, si tienen diferentes escalas, el que reconoce objetos grandes tiene que tener una área de los anchors más grande que el predictor que se encarga de objetos pequeños. Tendría que tener anchors más pequeños. Entonces, en la práctica, se define aquí un conjunto de anchors que van 32 por 32, como cuadrados, 64 por 64, 128 por 128, 256 por 256, y los más grandes, 512 por 512. Entonces, los objetos que caen alrededor de esta área de 32 por 32 van acá tengo 2, 4, 5, van como aquí
falta algo, 2, 4, 5, sí. Van a este P2. Los de siguiente nivel, el P3, el P4. Y falta un nivel que puede ser extraído del P5. El P5 genera una convolución y otro stride y reduce más. Y puedo tener un P6 aquí. D, que es la dimensionalidad del feature map, se da en 256, como les dije anteriormente. Y dado que tengo estos tamaños de anchor, lo que yo varío en cada nivel es el aspect ratio. Yo puedo tener ahí diversos aspect ratio. De hecho, aquí se propone 3 aspect ratio. 1, 2, o sea, que podría ser más alto que ancho, un cuadrado, y uno que es más ancho que alto, ¿no es cierto? Más alargado u otro más vertical. Y entonces, cada anchor, o cada nivel de los predictores, tiene 3 anchors. 3 anchors. Porque todos tienen una sola escala, o sea, un tamaño particular, pero cambia su aspect ratio. Y si tienen 3 y tengo 5 niveles, en total tengo 15 anchors en toda la pirámide. Esto es cómo se entrena el modelo. Ya les dije, cuando se infiere, se activan todos los predictores y el que gana es el que tiene mayor score. Bueno, aquí hay una fórmula que simplemente lo que hace es, dado que tienen un rectángulo donde elegir o donde predecir, particularmente aquí, es una forma de generar un índice entre 0 y la máxima cantidad de anchors que tengo, o de niveles que tengo, ¿sí? Dependiendo del alto y ancho del rectángulo que voy a inferir. ¿Ok? Entonces el K me va a dar un índice. Estamos en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3. Eso particularmente. Ok, entonces esto es Feature Pyramid Network. Esto es el Feature Pyramid Network. Y este componente es clave en los trabajos de hoy. Y antes de pasar al break, quiero completar esta exposición con el segundo trabajo que ellos hicieron, que es el Focal Loss. El mismo grupo presentó un trabajo relacionado con cómo mejorar el entrenamiento para casos difíciles. Y resulta que ellos observaron que en un problema de detección de objetos, cuando tienen una imagen, ¿qué va a pasar aquí? Tienen una imagen, en una imagen hay pocos objetos. Y cuando uno comienza a sacar rectángulos o anchors o boxes propuestos, la mayor cantidad de esos rectángulos van a ser fáciles y posiblemente van a ser del background, ¿sí? Y cuando digo fáciles es, por ejemplo, que no corresponden a objetos. Por ejemplo, si ustedes están en esta escena, rápidamente en las primeras iteraciones de entrenamiento, los rectángulos asociados al background, al pasto, al fondo, al agua, que todo es homogéneo, ¿no? Posiblemente. En las primeras iteraciones, ustedes tengan clasificadores que haga bien la pega. Incluso rectángulos que están en la parte interna de la piel del caballo, ¿no es cierto? Ahí todo es homogéneo. El modelo se va a sesgar rápidamente por esos casos fáciles, porque hay muchos casos fáciles. Pero hay boxes más difíciles, como el box del propio caballo o de la persona, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hicieron un estudio de cuántos rectángulos fáciles había respecto de los difíciles, se dieron cuenta de que la relación era como de 1000 a 1. Es decir, había más casos fáciles que difíciles. Y eso más se traduce en una proporción de 1000. Es decir, teníamos 1000 fáciles contra uno difícil. 1000 fáciles contra uno difícil. Y esta era la distribución de los. ¿Qué es un caso fácil? Un caso fácil es aquel, por ejemplo, tengo que clasificar el caballo, o el background, o algún tipo de objeto. Y como tengo que clasificar ese tipo de objeto, en mi clasificador para ese objeto tengo ahí una probabilidad. Y mi objetivo es que esa probabilidad aumente. Acuérdense del cross entropy. Necesito que ese valor aumente. El nodo que corresponde a la clase del objeto. ¿Sí? Ya. Cuando hablamos de un caso fácil es que rápidamente esa probabilidad llega a 1 para el objeto que me interesa. Eso quiere decir que ya está clasificando bien. ¿Cierto? Y entonces aquí en la curva, los casos fáciles son aquellos que ya me dan una probabilidad alta de que sea el objeto correcto.
Es decir, me da un valor cercano a 1. Mientras los casos difíciles van a ser aquellos en los que la probabilidad aún no es alta. Todavía estoy cerca a 0. Por acá, por ejemplo, 0.1, 0.2, ¿no es cierto? Todo este rango inferior, aquí de la izquierda, significa que son objetos difíciles, que todavía no estoy logrando que el modelo aprenda. Y cuando uno evalúa el loss, evaluaron el loss, se dieron cuenta de que el loss de estos casos era particularmente 2.3, o ahí como en promedio, ¿no es cierto? 2.3. Mientras que el loss al final de los casos fáciles es 0.1. Claramente, está bien que sea menos, porque es correcto. Entonces tengo casos difíciles con un loss más alto que casos fáciles con un loss más bajo. Está bien, eso es correcto. Pero lo que no está bien es que si yo tengo en proporción 1000 fáciles contra uno difícil, resulta que yo, cuando tenga 1000 fáciles contra uno difícil, tendré que multiplicar al 0.1, que es el caso fácil, por 1000. ¿Cuánto me da aquí? 100. Contra uno difícil. O sea que aquí tengo un error de 100 contra 2.3. ¿Qué significa eso? Que la relación entre lo difícil y lo fácil es muy amplia, el loss. ¿Y qué va a generar? Que finalmente al optimizador le convenga seguir fijándose en lo fácil y preferir lo fácil, preferir la pega fácil, porque si se centra en 1000 ejemplos fáciles, en forma global voy a reducir el loss. ¿Sí? Entonces, eso lo que está haciendo finalmente es que el modelo no sea bueno ante dificultades. Por ejemplo, personas que tienen una pose un poco común, es un caso difícil, no los pesca. El modelo no los va a pescar simplemente y se va a centrar en lo que ya está bien. Eso es lo que ocurre aquí. Entonces, el focal loss lo que hace es agregar al cross entropy, que se define como el menos log de PT, agregar un factor ponderador que tiene que ver con la dificultad. Pero inverso, ¿a qué tan fácil es? Es decir, si ya el modelo ya se resolvió bien, ya tengo una probabilidad alta para ese objeto, entonces el modelo no debería fijarse en eso, sino que debería fijarse en lo difícil. ¿Se entiende eso? Entonces, lo que se agrega es un parámetro, un ponderador, que es 1 menos la probabilidad, porque la probabilidad me dice qué tan fácil es. Si es alta, es fácil. Entonces, si ya está resuelto, mejor esta neurona no debería importarle. El error que genera esa neurona no debería importar al modelo. Mejor preocúpate en lo difícil, aquellas probabilidades que tienen un valor bajo, en donde aquí el ponderador me va a dar un valor alto, o cercano a 1. ¿Okay? Entonces voy a ir descuidando lo que ya está bien entrenado, o decentemente bien entrenado, ¿no? Entonces cuando aplico esto, la curva baja, decae, y lo fácil se hace más pequeño, se hace 0.01 aquí con el gamma, en este caso, gamma, que es un regularizador de este parámetro, o sea, puedo aumentarle para que sea más diferente todavía el fácil, más bajo, que caiga más la curva. Bueno, pero ya a este nivel, me parece que es un gamma igual a 1, ya a este nivel tengo 0.01 en los fáciles y 2.1 en los difíciles, pero dije que los fáciles eran 1000 más que los difíciles, entonces acá habrá que multiplicar por 1000 y me da 10, y acá me da 2.1, pero 2.1 y 10 ya conversan, ya se aproximaron, ¿sí? Y eso hace que el modelo se preocupe más por lo que no está bien entrenado aún. Esto es el focal loss. Este focal loss es otro de los módulos que se viene ocupando hasta ahora. De hecho, yo voy a explicarles en la segunda parte de la charla cómo es que hay modelos que todavía, más bien, desde que apareció esto, los modelos utilizan el focal loss como parte de su optimización cuando utilizan cross entropy particularmente, ¿no? Bueno, acá hay una diversidad de gráficos que explican el focal loss con diferentes parámetros gamma aquí. En el paper utilizan experimentalmente, setean el gamma en 2, ¿no? Que es esta línea morada aquí.
Entonces, sugerencia, cuando tengan un problema, incluso de clasificación, usar el focal loss es como otra receta más en lograr buenos resultados. Bueno, además de eso, ellos agregan un parámetro balanceador, porque resulta que puede haber también un desbalance de clases. Tengo más negativos que positivos, más elefantes que perros, en fin. Entonces, para para eso se utiliza un alfa regulador, que es clásico, que es inversamente proporcional a la frecuencia, es decir, por el mismo hecho de que pueden haber más objetos de un tipo que de otro, hay que hacer que los pondere un poco, digamos, inversamente, con un factor inverso a la cantidad de elementos. Eso quiere decir que si tengo más de uno, la ponderación debe ser, de ese tipo de objetos debe ser menor que de aquellos que tengo menos, ¿no? Menos cantidad. Entonces, ahí el alfa es un parámetro que depende de la clase y es inversamente proporcional a la frecuencia. De hecho, la frecuencia, 1 entre la frecuencia es algo que se suele utilizar, o el inverso de la frecuencia. Este alfa tiene que ver con el balancear las clases, ¿no? Es un parámetro de balanceo de clases. Entonces, esto combinado con el focal loss, de hecho el focal loss es el más importante, generan un modelo llamado RetinaNet. Y RetinaNet es un modelo propuesto por el mismo equipo en el segundo paper, en el que se propone, se puede trabajar con FASTER o una versión tipo YOLO, o sea, de One Stage, ¿ok? Como lo que ven aquí, en el que uno no tiene Region Proposals, pero sí tiene un Feature Pyramid Network, que es lo que está aquí, más un Focal Loss, que es lo que ya vimos. Combinando estas dos cosas, ellos logran los siguientes resultados, ¿no? Fíjense aquí, tenía YOLO versión 2, este es el Average Precision, que es el promedio de diferentes intersection over union, que también vimos la clase pasada, que llegaba como a 21.6, FASTER, bueno, aquí no está lo de BGG, entonces aquí hay un FASTER bueno, que es 34.9, porque ellos comparado con la BGG lograban, en el FASTER recuerdo, con una BGG lograban 24 más o menos. Ellos luego utilizan una ResNet, ¿no? Ya estamos obviamente en el año 2017, ya han ido evolucionando los modelos bajo el enfoque de FASTER, con otro backbone, aumenta 34.9, en la mejor versión de YOLO V2, 21.6, y RetinaNet llega a 40.8 o 39, clase cercano con un aquí backbone ResNet, ¿no? Con un backbone ResNet. Entonces el desempeño es mucho mejor, y de hecho ustedes observan acá qué pasa con los small, el Average Precision para small, medium y large. ¿Se acuerdan de la clase pasada que les mostré que YOLO o FASTER todavía tenían un desempeño, particularmente YOLO, de 9, de 10, Average Precision ahora ya tienen más de 20, ¿no? Que superan 20, de hecho son los primeros modelos que superan 20, fíjense. Los mejores modelos anteriores no superaban ni 19, ¿no? 18, 15, para objetos pequeños, que es lo más complicado. Y uno observa ahí que las métricas indican eso, los objetos pequeños son los más complicados. Consultas. Ok. Vamos a hacer una pausa ahora, mientras van procesando la información, y venimos con la tercera parte de detección de objetos, y les voy a contar algo que tiene que ver con anchors, y que no tiene que ver con anchors, algo que tiene y no tiene a la vez. Y eso le cuento luego de la pausa, ¿no? Entonces, como dijeron por ahí, comerciales.